Hoy me acompaña en este ciclo de buenas charlas Julia Guerriero, gestora cultural, emprendedora y baterista de Niña Lobo, una de las bandas de indie rock emergentes de Uruguay que estoy convencido que es cuestión de tiempo para que la rompan, no solamente a nivel regional, sino en todo el mundo, a mi parecer. Sé que Julia y el resto de las chicas están justamente en pleno proceso de grabación del que sería su álbum debut, así que nada, en serio, una vez más, gracias por tomarte el tiempo de pasarte por acá un flash. Julia, ¿cómo te va? Ay, por favor. Un placer, un placer. Primero es un placer, porque tenemos pila de gente de allá, entonces es tremendo gusto, es una forma más de acercarse y después, nada, súper agradecidas, obviamente. Gracias por tenernos en cuenta ustedes, o sea, todo el crecimiento que hemos tenido en realidad es un crecimiento que se construye desde lo colectivo, desde un montón de gente que viene, se acerca, le gusta el proyecto, che, pinta de entrevista, pinta tal cosa, pinta tal otra, así que las agradecidas somos nosotros. Así que bueno. ¿Es la primera entrevista que te hacen de acá de Paraguay o ya hay alguien que te contactó antes? No, es la primera, así que todos los honores. ¿Dónde está el champán? No traje No, no, mi... tremendo, mal. O sea, no es la primera internacional. Pues, la verdad que venimos generando como una rueda de prensa por materiales y todo, que nada, hemos tenido el gusto, pero Paraguay es la primera, así que Nice. Honorable, entonces. honorables, Honorario. honroso. Ay, honroso suena la palabra de vieja, pero bueno. Eh, ¿Y cómo se está cocinando ese álbum? O sea, ¿en qué etapa están del proceso de grabación? Para empezar. Bueno, bien, primero como para contextualizar un poco, nosotras sacamos 2 EP en el 2019, con eso fue lo que empezamos. De hecho, fueron 2 EP bastante continuos en el tiempo, o sea, fue uno en abril, mayo y otro en más o menos octubre. Y bueno, nada, como que esos fueron 2 EPs, uno con 3, otro con 5 canciones, fue como muy poquito y con eso es que hemos tirado. El año pasado, a final de año, tuvimos la, el honor y la suerte de sacar un single que se llama Fin de Año, que tuvo la participación de Santi Motorizado. Santi, un crack, tuvo como un flechazo de amor con el proyecto y bueno, nada, lo hicimos parte de con esa canción. Entonces, nada, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Se han cocinado un montón de procesos. Lo que pasó es que mientras nosotros íbamos grabando y tocando, o sea, el ritmo de los shows fue como que en un momento se comió la parte de composición. Entonces, ahora estamos grabando un disco que viene de un proceso de procesos cortados y procesos continuados de composición de hace 2 años. Entonces, hay algunas canciones que sobrevivieron de esas primeras camadas y hay otras canciones que, nada, obviamente tuvimos que romper y volver a construir, que eso es también lo más interesante de hacer un disco. Entonces, bueno, la etapa en la que está hoy el disco es que hace 3 semanas, 3 semanas más o menos, o 2 semanas, una cosa así, grabamos baterías y bajos, después todas las guitarras ya están grabadas y ahora lo único que falta son los teclados, las voces, que bueno, los teclados son una particularidad porque también son como una parte muy importante del plano sonoro de Niña Lobo, como en la participación que tienen las canciones y cómo dialoga con las melodías. Y nada, o sea, estamos como en pleno proceso y a la vez obviamente trabajando como paralelo en lo que es la parte del arte, porque nosotros desde el momento uno generamos todo como este universo que es el personaje, ¿no? De la niña lobo, que se puede ver en el primer EP, que es una niña que está en su cuarto, y en el segundo, que es una niña, bueno, que es una adolescente, es una preadolescente que sale con su mochilita al mundo, ¿no? Es como un personaje que nos representa muchísimo, y es un personaje que se caracterizó y se llevó como a la vida por una ilustradora uruguaya llamada Melissa Donde, que es muy cra y es eso, nos ha acompañado con el arte y a plasmar un poco la idea del universo. Entonces, nada, ahora estamos como desarrollando un poco y ver qué es lo que pasa. O sea, ya el concepto del disco está bastante bajado y es un concepto que creo que va a ser súper interesante, porque es también lo único que puedo adelantar es como que el disco el concepto es una búsqueda de identidad. O sea, sí, un poco con el concepto de los discos del material anterior, pero ahora es bastante más como roto, está mucho más rock, más sin, más como llevado, todo llevado al extremo. Entonces es bastante intenso. Va a estar bastante intenso. Pero ya está así como bien cerrado. O sea, ya tienen claro las canciones que van a estar. No es que están ahí que en el estudio como sacando nuevas canciones todavía, ¿no?
No, no, la verdad que ha sido un proceso súper difícil en lo que tiene que ver con la selección, pero bueno, lo que ha facilitado mucho ese proceso es que trabajamos con Guile Berta, que es un productor de acá uruguayo, que es, como para más o menos contextualizar, es el productor de Florencia Núñez y de Franny Glass, de Ujú. Gonzalo Denis, después también es batero de esos proyectos, está, y es productor, ha producido a varios artistas. Entonces, nada, también tener un productor y tener una mirada afuera que de alguna forma te aporte algo que es como, primero es un orden, ¿no? O sea, porque imagínate lo que es el mundo. Me acuerdo de una entrevista que nos hicieron acá de una página que se llama Creadoras, Belén Fourment, que es una periodista también, hizo como una descripción de que Niña Lobo era como una mesa donde estaba Hilary Duff, Santiago Motorizado, el enano de la vela y un montón de otros personajes que están como discutiendo y la Niña Lobo está ahí como en el medio. Entonces, imagínate todo ese desorden conceptual, artístico, musical, porque nosotros venimos de corrientes muy diferentes también. Y Niña Lobo es un poco la conjunción de eso. Entonces, el productor, el rol que tiene es de ordenar. O sea, imagínate que las chiquilinas vienen más del indie, yo vengo del pan rock, nada que ver. Es más, con Camila Bustillo, que es la velera, más o menos venimos como de influencias muy similares, pero después también derivamos en corrientes de indie diferentes. O sea, lo cual está de más, pero también es como una negociación constante. Y somos 5 personas, que eso a veces para un proyecto es un montón. Somos 5 intensidades porque somos intensas, o sea, lo llevamos todo al extremo, lo prendemos todo fuego. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy interesante. Muy desgastante, obviamente, porque entrar al estudio, someterse a algunos cambios, todo lleva obviamente, su desgaste, ¿no? Claro. ¿Y hay algo así que podrías adelantar ya de lo que tienen? ¿A qué va a sonar más o menos? ¿Cuándo saldría un single? No sé, algo. Bien, o sea, primero nosotros nos definimos el género que hacemos como felitriste. Y Sí. ahora, más que felitriste, estamos enojadas. Está salado, pero es como hay mucho enojo, mucha angustia. También vos fíjate que es un disco que se terminó como de ensamblar, muchas de las canciones nacieron y evolucionaron también al principio de la pandemia en el año pasado, ¿no? Entonces, las canciones están re enojadas, están re quemadas, están re chupadas, algunas están re quemadas. Entonces, yo creo que lo que sí puedo adelantar es que es un disco como un poco más enojado, mucho más roto, menos cuidado. O sea, el primer material venía como con una armonía, con las melodías, y esto está más roto. Y es necesario que esté más roto. Y estamos en un proceso de nuestras vidas que queremos que también esté más roto. Lo que puedo decir, y esto es inédito, que tiene 13 temas el disco, inicialmente, esto puede cambiar, así que por favor, que no me caguen a piña después. Yo me voy a fijar el celular, porque siempre nos mandamos así cosas que a veces una dice cualquier cosa en una entrevista, después otra dice otra, y así estamos que nos amenazamos a muerte. Bueno, pero eso es como lo que puedo ir diciendo. Y sobre todas las cosas, esto, la búsqueda de identidad y de vivir en diferentes perspectivas. Así que nada, creemos que va a gustar porque, nada, es súper genuino, es una búsqueda genuina, o sea, no hicimos nada, o sea, nos jugamos, pero a la vez, o sea, siempre mantuvimos como esta búsqueda de identidad de la banda y simplemente estamos investigando y probando cosas nuevas, que me parece que eso es súper necesario para cualquier proyecto, ¿no? La renovación. Sí. O sea, me decís que van a sonar como más enojadas. ¿Se puede decir que va a ser un álbum un poco más punk por ahí o no tanto? Ah, me encantaría. Tiene sus dejos. Sigue siendo Niña Lobo, pero de alguna manera lleva sentimientos al extremo. O sea, y sentimientos, quiero decir, las canciones, desde las guitarras, la tierra. Niña Lobo, a mí me pasa con el indie personalmente, con las baterías, que muchas veces me pasa que siento que les falta cuerpo porque también del concepto, ¿no? De donde yo vengo y todo eso. Entonces, cuando empezamos a trabajar y todo eso, era como, las batas tienen que tener como su peso, ¿no? Y ahí con la bajista coincidimos y nos aliamos. Entonces, claro, Niña Lobo, particularmente en sonido, es como tiene toda una parte como de reverb y de guitarras y todo como más ambiental, y después tiene una gran tierra en la parte de rítmica. Y eso obviamente que estaba presente, y hay canciones que van como expresándose y hablando y sin necesidad de esta tierra, es decir, como que se rompe bastantes límites. Hay de todo. Hay algunas cosas punk, hay algunas cosas muy indie, hay algunas cosas muy pop.
es como que es expresión a full, mal. Y yendo un poco a sus inicios de por ahí, el sueño así del grupo de amigos y amigas así promedio, o sea, incluyéndome probablemente, es así tener una banda juntos con tus amigos. Pero en el caso de ustedes como que se dio primero que tuvieron una banda y después como que se hicieron más amigas, ¿verdad? Es el caso, ¿me Sí, equivoco? sí. Totalmente, hay un cuento ahí muy gracioso de Cami Bustillo, de la violera, que nada, muy al principio, ¿no? Que era como, bueno, yo no quiero un vínculo amistoso, porque pobre Cami, ¿qué pasa? Veníamos todas re chupadas, re quemadas, de pila de proyectos que no habían funcionado, proyectos que, nada, obviamente, a ver, las bandas son relaciones humanas y tiene esta particularidad de que muchas veces una banda cuando empieza a todo enseriarse más y empieza como a generar mayor nivel de rentabilidad y no hablando como en términos empresariales sin tenerle ninguna clase de miedo. El tema es que esa convivencia de amistades con relación laboral es lo que termina desgastando mucho y eso es lo que hace bueno, que el proyecto caiga o los diferentes objetivos que hayan entre sus integrantes, porque yo puedo tener, si tenemos una banda juntos, yo puedo querer irme de gira y quiero tipo, internacionalizarme y vos capaz que preferís quedarte acá y tocar como en determinado circuito local, lo cual es súper respetable. Ahora, si eventualmente esos objetivos van a chocar. Entonces a nosotros lo que nos pasó es que fue una construcción, fue tal cual, y es tal cual como lo decís, al principio era como grandes amigos nos hicieron las conexiones hasta que terminamos todas juntas, que también eso fue una particularidad, fue como, bueno, terminamos siendo todas pibas, también como un poco de eso, como de súper casualidad, y, y, cuando, y cuando empezamos fue como, wow, ¿qué es esto? Tipo, fuimos a un primer ensayo, yo no los conocía, no les había visto las caras. Yo, además, estaba que. Yo vengo de tocar mucho, entonces, claro, ya había hecho una inversión en plato. Entonces, el primer ensayo, no sé qué, vengo, pongo los platos, no sé cuántos, los platos todos cuidados, no sé qué. Entro y me caen las hijas de puta con una stag y una guitarra que no sé si era una Squire, no era una Squire, era como andás a ver qué era. Y no es por poner en palabras las marcas, ¿no? Pero yo dije, ¿a dónde me metí? Y el primer ensayo, sin conocernos y sin tener ninguna clase de compromiso, porque a veces con tus amigos te cuesta mucho decirle, che, boludo, mirá, está todo bárbaro, pero en esto no me meto ni a palo. Y fue como que fluyó increíble, entonces fue como, o sea, si esto pasó, vamos a seguir. Y ahí fue que con la convivencia y la vorágine de crecimiento que tuvimos, que es una vorágine bastante atípica para lo que es Uruguay, o sea, no lo estoy queriendo decir como, simplemente es algo que yo al menos lo analizo desde una parte como más externa y lo noto, o sea, es un crecimiento bastante exponencial en poco tiempo. Y bueno, eso también nos empezó a generar cosas y el empezar a compartir esas cosas nos volvió hermanas. Y es bastante particular y ahora creo que tuvimos que aprender a dividir roles, tuvimos que aprender a delegar, tuvimos que aprender a controlarnos, y es algo que creo que todo el mundo tiene, qué pones en la banda, qué es tuyo, qué es de otros, y es un vínculo que se trabaja constantemente, y bueno, y ahí estamos, o sea, viendo de qué manera la vorágine no nos come también. Una relación complicada por lo que Yo describís. tengo 4 novias, ni idea. Y otra particularidad que tiene Niña Lobo es que considera una repercusión importante así a poco tiempo de haber empezado el proyecto. ¿Qué podés decir que fue lo mejor y lo peor de ese sentido? De Bien, haber como... lo peor, para hacerte un poco de gancho con lo que venía hablando antes, lo peor fue como el estrés. Todo el Ujú. mundo quiere que te vaya bien en un proyecto, pero nadie te cuenta qué pasa cuando te va bien, cuando no lo esperás, cuando no estás del todo preparada. Y tampoco es que hayamos logrado, o sea, a ver, todo esto estamos hablando en un crecimiento que implica una determinada responsabilidad un poco más bajada, ¿no? Algo que capaz que se podría dar en 2 o 3 años, a nosotros nos pasó en meses. Entonces lo peor fue como el estrés, porque fue como, bueno, esto no es tipo, che, me tomo una birra, voy a ensayar y de repente, tipo, tuvimos que empezar a armar un equipo de trabajo, de repente tuvimos que empezar a trabajar con managers, de repente tuvimos que empezar a armar tipo, campañas de merch para financiar todo lo que estábamos haciendo, de repente tuvimos que pararnos a exigir un caché, de repente un montón de cosas, que eso es muy bravo, porque a veces no tenés el tiempo para procesarlo.
creo que nada en la vida igual. Creo que a veces las cosas llegan y vos nunca estás preparado o preparada para eso. Y eso fue lo que nos pasó. Lo peor en ese fue el estrés. O sea, es el estrés, que todavía pasa a veces. Que es como la vorágine de tener que cumplir con varias cosas y no tener la estructura para hacerlo. La estructura emocional, a veces la estructura de tiempo. Para que te hagas una idea, en nuestro equipo somos, o sea, en la banda somos, tipo, estudiantes, licenciadas en audiovisual, yo soy licenciada en gestión cultural y después está Cami, que es médica. Entonces, imagínate lo que fue el año pasado cuando ella es primera línea. O sea, si bien está en laboratorio y no es médica, o sea, no se dedica a la atención, o sea, fue mucho estrés, fue muy complicado. Eso es lo peor, ¿no? Digo, que está bueno también empezar a desromantizar un poco lo que pasa cuando algo va bien, porque está bueno hablar de esto y es necesario. Porque es el desgaste humano, es el miedo, es la angustia, es el síndrome del impostor que está siempre, es el ojo del huracán también. Nosotros nos han puesto en el ojo del huracán miles de veces, nos han cuestionado un montón de cosas, no, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? Que ustedes están acá y el discurso de mujeres, y a veces es tipo, pará, o sea, yo estoy acá, no tenemos un discurso personal y como colectivo, sí, feminista y político, pero nuestras letras no hablan de eso, o sea, como, güey, ¿viste? O sea, no nos pongas una mochila que nosotras no, sí los tomamos con responsabilidad y sí hacemos cosas que implican la integración de mujeres y disidencias y es algo que nos embanderamos porque lo sentimos y porque nos parece está bueno, pero ¿no? Es como bastante complejo. Y después lo muy positivo, obviamente, son los aprendizajes y los momentos, de la forma, creo que es como ir sorteando barreras. Nosotros aprendimos, por ejemplo, que perrear antes de tocarnos repone y está de más. Y eso lo aprendimos con el tiempo, lo aprendimos de compartir con nosotras, lo aprendimos de pasar tiempo juntas. Creo que lo mejor, lo más positivo que te puede pasar dentro del crecimiento es empezar a vivir cosas nuevas y también a empezar a conectar con la gente, porque a veces no es tipo el típico sueño de, estoy tocando, ¿no? Y tipo hay un escenario, está lleno de gente, no sé qué. A veces te remueve todo que una persona cante una canción tuya o que conectes o el nivel de energía que se maneja. Es muy fuerte lo que pasa ahí y creo que a veces lo que pasa es que las personas o los artistas se relacionan desde un lugar de ego y obviamente que el ego siempre está y es necesario para salir a tocar, porque imagínate que no puedes salir a comerte del escenario sin un poco como de canalizar, pero esa conexión que se da muy humana de ver a las canciones crecer y que en un momento vos ya no las sentís tan tuyas y que empezás como a delegarlas hacia... Y es muy fuerte lo que pasa. Y esa conexión con nosotras mismas, lo que pasa y con la gente es muy fuerte. O sea, creo que es lo mejor de todo. Y ojalá que se siga dando porque es lo que también hace crecer y desarrollarnos como personas, empatizar, conectar y que realmente eso es lo que más hemos extrañado en todo esto, en la pandemia, conectar. ¿En cuánto tiempo así de haber empezado así el primer ensayo al gran boom que tengo entendido que fue en el Pilsen Rock de allá, que como que fue así el boom, ¿verdad? Sí, bueno, nosotras empezamos en octubre del 2018. Ujú. Esos fueron los primeros ensayos, pero la banda realmente se terminó consolidar con la entrada de Chane más o menos en enero, más o menos enero, febrero, ahora no me acuerdo bien qué mes. Y ahí tuvimos el primer toque en abril, y bueno, ese año fue como, sí tuvimos unos grandes hitos, por ejemplo, la participación en eh, como es en el Festival Núcleo Distante, que es un festival que se hace en varios países, y bueno, Flo Núñez y Franny fueron los embajadores acá. Eso estuvo buenísimo porque vinieron artistas de todos los países y estuvo súper interesante. Después tuvimos el Festival Animal, que fue un festival que organizamos nosotros, que tocaron las ligas y 107 Faunos. O sea, pasaron a unos hitos bastante fuertes, pero obviamente el Pilsen Rock fue como... ¿Qué pasó? Fue como a ver, antes del Pilsen Rock, nosotros íbamos a tocar en el Festival Monte de Rock, que es de los festivales, es uno de los festivales de la convivencia, y es uno de los festivales más grandes de Uruguay, o sea, icónico incluso. Entonces íbamos a tocar con tremendas bestias, o sea, desde la vela hasta, no sé, como que te diga, Eruca Sativa, o sea, era un escenario súper interesante, con muchos artistas locales e internacionales. De hecho, iba a tocar Nicky Nicole, o sea, imagínate que Nicky Nicole ahora toda su estrategia la llevó por lo digital, pero en su momento iba a ser de las primeras veces que, si no era la primera vez que salía de su país, o sea, un viaje, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Eso fue en marzo del 2020.
Entonces, se empiezan a cancelar todas las giras, la organización está viendo a ver qué hace, y 3 o 4 días antes se cancela. Y eso estuvo muy fuerte, porque también fue una señal de lo que iba a pasar y de lo que pasó y de lo que pasa en cultura hasta el día de hoy, que recién ahora se está reactivando la cosa, que también era un montón de colegas que se quedaban sin laburo, que iban a tener que transformarse, y obviamente toda la parte como esto de algo, una pandemia global, de nadie entendía nada, no se sabía cómo se contagiaba. En Uruguay era, imagínate, por el volumen demográfico era como muy raro, entonces todo se empezó como, ay, esta que vino del casamiento de no sé qué, o sea, una locura, o sea, Uruguay era un ruido, man. Y fue muy duro, fue muy duro, y ahí nosotras emocionalmente fue muy duro. Y ahí empezamos a decir, bueno, no sé, no nos podemos ni ver, queremos componer el disco, no podemos, y bueno, ahí empezamos a hacer, tipo, hicimos un podcast, compusimos la distancia, más o menos alguna cosa, y bueno, y en el momento donde pensamos que nada, que estábamos por componer y eso, llega la invitación al Pixel Rock, y fue fuertísimo, porque el Pixel Rock fue la última vez que se hizo, creo que fue en el 2010, es un festival icónico, y que había vuelto para hacerse en streaming, para conectarse con las personas, y también tocando con La Vera, con No Te Va a Gustar, con Eli Almic, o sea, artistas que reconocemos mucho, el cuarteto, y nada, y ahí fue como, bueno, a la guerra, y todos los miedos y las inseguridades los tuvimos que dejar en el cajoncito, y ahí fuimos. Y nada, fue imponente porque o sea, más allá de que yo capaz que no curto tanto, No Te Va a Gustar ahora, o sea, si bien con más de mi infancia y porque culturalmente, ¿no? Es lo que escuchamos, la radio y Claro. los festivales, en realidad fue muy fuerte que cuando nosotros obviamente lo grabamos, fue tipo atemporal, porque era imposible hacer el streaming así, el margen de error, entre otras cosas. Entonces, claro, cuando empieza el Pixel Rock, nosotros tocamos segundas y primero empieza No Te Va a Gustar, cantando... ¿cómo se llama esta canción? Ay, tan lejos, cantando a pesar de la llama, ¿no? Cantando a pesar... Una canción que es como fue muy fuerte para el momento. Entonces, y después vernos en la tele, porque lo estamos viendo en la tele todos juntos, con el equipo y todo, vernos ahí fue como, wow. Y eso generó un montón de repercusiones. O sea, tuvimos un crecimiento grande de personas que estaban fidelizadas al proyecto. Fuimos tendencia en Twitter una noche, fue muy gracioso. Algunos comentarios de los haters, además, acá tenemos varias diferencias, porque a mí nos encanta ver los comentarios de los haters, tenemos morbo ahí, y después las chiquitas no tanto, y había uno que era muy gracioso que decía, ¿quién pingo es Niña Lobo? Y abajo puso, igual ojo que no está tan mal. Es como que no. Pasa de todo, ¿no? Es obviamente, empezás a tener más exposición y tenés que prepararte para lo que pase. O sea, el boom se dio ya estando encerradas. O sea, no es que pudieron capitalizar todavía a un público grande físicamente en un estadio, así. Eso no ocurrió todavía. Bueno, estadio creo que es mucho para hablar. Bueno, vos vas a coincidir conmigo en el sentido de que, a ver, quienes estamos acá en el Mojo sabemos que el show en vivo, incluso con todo esto de la pandemia y ¿no? Todo lo que puede ser como el modelo de negocio, los modelos como de ingreso más en la música, es la experiencia en vivo. O sea, no hay Claro. nada que lo pueda, hasta ahora, que lo pueda suplantar. Podemos hablar del streaming, podemos hablar de otro tipo de experiencias, podemos hablar de un montón de cosas, pero me parece que el show en vivo es algo que va a quedar ahí. Y nosotras, o sea, cuando acá en Uruguay las cosas mejoraron un poco, el Pizza Rock habrá sido en junio. Sobre septiembre, octubre, las cosas estaban un poco mejor de los casos, y tuvimos la chance de tocar 2 veces, con 2 shows agotados en 24 horas. Fue una locura. Fue una locura, no lo esperábamos, fue como, quedaron amigos afuera, no entendíamos nada, era como... Y el último show que hicimos fue en diciembre, antes que se volviera a picar los casos y la curva. Y fue increíble, fueron tipo, no sé, 250 personas, 300 ahí. Yo nunca en mi vida había vendido 300 entradas, que es como, wow, es como 300 personas que están pagando para venir a ver y a conectar, wow. Y eso fue las únicas 2 veces que pudimos, como lo que planteas, capitalizar lo que habíamos fidelizado. Y a ver, son términos un poco fríos, pero bueno, nada, es como una manera de analizarlo, son las métricas que se manejan hoy en los proyectos, o sea. Claro. Por decirlo de alguna manera, fue la vez eso que vimos, que
que no eran followers, que no eran métricas, que eran personas. Eso fue lo más fuerte. No son personas que ponen like, no son tipo followers. Son personas de carne y hueso que están cantando las canciones, están llorando, tú estás llorando ahí. No eran bots. La luz. Claro, ponme la luz ahí, tú estás llorando, parecía. Sí, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Escuché mal hace rato, dijiste que tipo antes de entrar antes de subirse al escenario tipo perrean. ¿O escuché mal? Perreamos, ¿Qué, por absolutamente. ejemplo? Y estuvimos, lo que pasa es que fue el momento, ¿no? En la Plaza Mateo, que fue este último show, perreamos con Nati Peluso y Bizarrap. Ah, Fuerte. No, pero después hay un montón de cosas. Yo lo que pasa es que yo solamente perreo, la que pone las playlists son las otras, y no sé bien qué es lo que... Pero ahí hacen una mayapa ahí, pero siempre Nati Peluso aparece, y es como el momento donde todas cantamos, y es divertido. O sea, yo bailo muy mal, sinceramente, pero es como un momento donde no te importa. claro. Es como un anticipo de lo que va a pasar, y después entramos con Big Girls Don't Cry, ¿no? De Fergie, nada que ver, pero bueno. Es Muy como, bueno. es como agridulce, claro, es como comerte un sardo agridulce. No sabes bien qué onda, pero está bien. Y justamente me hablaste que ya estuviste en otros proyectos antes, en otras bandas punk, tengo entendido. ¿Y qué decís que tuvo o tiene Niña Lobo que no tuvieron tus anteriores proyectos? Wow. Yo creo que es un momento, o sea, a ver, creo que inevitable hay algo primero que tiene que ver con las tendencias, que es como la explosión del indie. Me parece que eso ya venía pasando, y El Mató, por ejemplo, es una de las bandas a nivel regional que me parece que ya vienen instalando como esa semilla. Tarde o temprano iba a pasar. El Mató también tuvo como una curva de crecimiento bastante importante en Uruguay. Después hubieron otras bandas acá en Uruguay que también las tuvieron. O sea, Astro Boy en su momento, hace muchos años, había como plantado una semilla. Después, bueno, Franny ni hablar, Flo también. Después, bueno, de Taylor's Problems, que ha sido una banda que ha mutado bastante con el tiempo. Y también la explosión y el crecimiento que tuvieron ellos fue como en un momento, unos años previos. O sea, yo creo que en sí el piso primero estaba fértil como para propuestas nuevas y propuestas alternativas. O sea, acá lo que pasa en Uruguay es que es como, hay una teoría económica, se llama la teoría de las superestrellas, que es como que prácticamente lo que la teoría dice es que hay un lugar para cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay una sola banda de rock, hay una sola banda de pan rock, hay una sola banda de hardcore, hay una sola banda de tal, ¿no? Es como que dice por el tamaño del mercado principalmente, y como por esta cosa de que se genera. Acá en Uruguay en realidad lo que pasa es que pasa un poco eso, pero también a la vez es como que todo está bajo el término de rock uruguayo. Entonces es raro, porque ha mutado mucho y es como raro. O sea, siempre las etiquetas son un poco controversiales, pero entonces me parece que una escena que además, o sea, a ver, no es nada nuevo lo que estoy contando, en el sentido de que hubo una escena muy fuerte acá en los 80, en los 90, tipo Chicos Eléctricos, los Supersónicos, La Hermana Menor, entre otros proyectos como súper alternativos y súper disruptivos. Y creo que simplemente fue como una ola que se empezó a generar como a nivel regionalidad. Eso me parece importante porque es como un contexto que en realidad da con el género. Después, obviamente, creo digo, Niña Lobo tiene sus aportes también nuevos, tiene su visión más jugada, hace cosas que yo al menos intento siempre ponerme desde un lugar objetivo y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos en contacto con otros proyectos? Todo, y me parece que en realidad al igual que un montón de otros proyectos que también están creciendo a la par, me parece que ofrece de alguna forma como algo un poco más fresco, como una fórmula un poco más nueva, por decirlo de alguna manera. Y después, obviamente, hay todo un tema no nos gusta caer mucho en eso, pero la realidad es que hay también como, en especial en la música, pero estamos hablando como en cultura en general, como tal, la necesidad de referentes mujeres y disidentes. Sí. Que por eso, viste que más temprano te decía, como nosotros caímos un poco en una tormenta. Por una parte, a nosotros lo que nos pasa a veces es que, en realidad, si nos preguntás a cada una, ¿cuál fue tu música que te inspiró a los 7 años? No, ni idea, eran todos hombres, o sea, eran otros momentos, o sea, todos más o menos somos de entre el 94 y el 93, y bueno, un poquito más. Me enteré que seamos entre 22 y 28, más o menos, una cosa así como promedio. Ujú. Entonces, claro, no vivimos el tema del rol, ¿viste?
Entonces, claro, lo que pasa ahora es que a nosotras nos llegan fotos de niñas cantando Niña Lobo y haciendo que tocan la guitarra o haciendo que tocan algo y es re fuerte. Entonces yo creo que eso es un factor que es inevitable al momento de estudiarlo. Si lo estudiamos y si lo haremos, hacemos así como la ranita y disecamos, ¿no? Más allá de la propuesta y de que obviamente yo no soy responsable de eso, pero hay toda una parte de comunicación que desarrolla en base a su propia identidad, eso también genera una fidelidad y una conexión con las personas desde otro lugar, como íconos de pop y trayendo como experiencias y cosas culturales. Está muy salado, pero funciona un poco así. Está, ni hablar que obviamente no le quiero sacar el peso que tiene el proyecto musical, simplemente que es como que está, nada, me parece que hay como un poco de todo. No, me encanta que exista como una explicación hasta, si se quiere, científica de por Me qué. odian, me odian por tener estas No, explicaciones y me me deben estar encanta. puteando. O sea, desde la mercadotecnia podemos decir que entonces Niña Lobo pasa a ocupar este espacio en el mercado para satisfacer a un público que estaba pidiendo por una banda de chicas. Es Antes, así, terrible, ¿eh? no Sí, sí, no, existía, o sea, ¿había otras bandas siempre de chicas existieron. antes de ustedes? O sea, supongo que sí. Muchas y muchas mujeres hiper mega talentosas que realmente ellas tuvieron que pelear el lugar de verdad, porque nosotros realmente fue como un contexto, claro, pero imagínate tipo Laura Canobra, yo qué sé, Samantha Navarro, hay un montón, o bueno, Mariana Gold, o sea, si nos vamos más para atrás, o sea, hay un montón de mujeres increíbles que forman parte de la historia uruguaya que han dejado y han pisado súper fuerte y han sido las que realmente permitieron que hoy por hoy, si tenés una banda de pibas, se visibilice, no se cosifique, bueno, igual se cosifica, pero nada, en fin, o sea, nosotras pisamos fuerte porque otras pisaron antes, y eso es re importante porque es parte como de la transmisión cultural. Pero hay un montón, sí. Nosotros siempre de eso intentamos como estar un poco en contacto. También hay colectivos acá, está más música, son mujeres y siguientes de la música uruguaya. Siempre intentamos por lo menos saber qué está pasando, como nada, para generar sinergias y obviamente reconocer el campo y reconocer a quienes están ahí en la vuelta, ofrecer ayuda. Se hace mucho acá, a ver si hay alguien que sabe que alguien está grabando un disco, otra va y le ofrece la guitarra, le ofrece un plato. Yo he prestado mis cosas pila de veces, me han prestado cosas, o sea, funciona un poco así, es una sinergia colaborativa. Interesante. Y, a ver, pasando un poco a la música en concreto de Niña Lobo. O sea, cuando recién empezaron el proyecto, ¿ya tenían en mente hacia qué lado iba a ir su música? O No, sea, ni idea, o sea, ni idea. No, o sea, ¿qué pasaba? Habían habían dos maquetas por la vuelta, que de hecho, o sea, yo al principio no me quería meter, por ejemplo, o sea, porque le estaba diciendo, yo ya no tengo ganas, otra vez me voy a quemar la cabeza, así que yo ya estaba quemada con leche, como el resto, ¿no? Y cuando escuché, era Domingo que es como el tema como más, no sé, más como conocido que tenemos, el que más pegó en la gente y el que más se difunde. Eh, que de hecho Santi lo toca mucho, cada vez que va a salir a tocar por el fondo se lleva a Domingo la valija, nosotras copadas, imagínate, porque a mí me gusta mucho la versión porque es más pan rocker, no le puedo decir nada que ellos, así que sea nuestro secreto y de toda la audiencia. Pero claro, fue una maqueta de Domingo y nada, fue como un viaje, fue como, era esto lo que yo quería escuchar y todo eso, porque ¿qué pasa, niña? Luego tiene letras muy directas, tiene letras muy simples y muy directas, entonces eso hace que hay un momento que es como, al menos acá lo que te contaba del rock uruguayo, se usa mucho culturalmente la metáfora, la lírica, la no sé qué, la no sé cuánto, y a veces, ¿sabes qué? Que sí, querés decir, sí, ¿sabes qué? Estoy llorando en mi cuarto como una boluda, porque sabía que me iba a ver, la iba a pasar mal, y eso está bueno. O sea, es como forma una parte de una catarsis. Y me parece que eso también forma muy parte de la identidad. Entonces, yo escuché Domingo y dije, claro, yo no me quiero escribir de tal y tal cosa. Yo quiero hablar de cómo me siento. Y fue como un camino de ida. y así, tendrían como referentes musicales. O sea, ¿cuáles fueron y cuáles siguen siendo de por ahí? Bueno, al principio y no, y siguen, porque son súper transversales. A veces aparecen más unos que otros Ujú. y es como bastante interesante eso, porque de hecho en el disco es muy variado, entonces viene como de universos re diferentes. Y yo ahí te diría Always,
es como está la referencia en común a todas. Yo, de hecho, es una banda que conocí escuchándolas a ellas y nada, estuvo además. Después Pixies. Después hay un montón como de bandas más. Ahora, tipo, Japanese Breakfast, está obviamente en Argentina, Las Ligas, Bestia Vega, a mí me encanta, está El Mató, obviamente. Después los Punsetes de España. Hay de todo, hay de todo. Y en inglés, en español, indio, ¿no? Es como, es un popurrí, es muy intenso, muy intenso. Lo que sí mi teoría es, pensando así en voz alta, creo que Santi toca domingo porque ya tenía sábado y creo que es una canción que le hubiese gustado haber escrito, me parece. Porque ya tenía sábado Ah, con el wow. Mato. Y me parece que Ah, no le me. faltaba completar el otro día del fin de. Oh, es muy Entonces, bueno. Ah, entonces esa ahí teoría. yo creo Ah, que no. eso fue lo que ocurrió. Le Y, voy a preguntar, lo vamos a comprobar y, empíricamente. y llegaste a dar en su momento talleres sobre gestión, comunicación y producción para proyectos culturales con perspectiva de género específicamente. O sea, mi pregunta va, para alguien que quiere empezar una banda con amigos o amigas, así, mañana mismo, ¿cuál sería así el consejo clave que les darías en este ámbito? No sé si es como muy profunda la pregunta. No, no, está buenísima. Para contestar la primera parte de la pregunta, sí, sí he dado talleres. Y sí, talleres con perspectiva de género en un evento que hicimos y gestionamos, llaman Pibas al Escenario, que lo hicimos con el Centro Cultural de España acá, que está en Uruguay. Y después lo otro, a ver, lo importante es tipo divertirse. O sea, el problema es ese, que a veces cuando empezás y lo mercantilizás, porque a mí me ves y decís, esta estoy segura que me dio la métrica de hasta cuando una fue al baño al principio. Y en realidad no, no tanto. O sea, no tanto, no para lo que yo estaba acostumbrada. Y eso fue lo que más me gustó también, porque fue una apertura y fue un desarrollo como más como baterista, que era lo que realmente necesitaba la banda, que como gestora. De hecho, yo aguanté 2 años, dos años, cualquiera, 2 años ya no existía la banda. 2 meses como manager y después me pelaron a la mierda. Y lo bien que hicieron. Vinieron Lula y Lía, que son otras managers, y fue diferente. Entonces, yo creo que hasta para la persona más racional lo importante es disfrutar del viaje y que si pasa algo o no pasa algo, eso es como muy relativo. O sea, a veces el problema es que eso nos motivan cosas muy materiales, como esto, el sueño del rock, del rockstar y no sé qué, y las canciones, y la gente, y después la gente pidiéndote autógrafos. Y la verdad que eso, después te vas a tu casa y te dormís en una cama de 2 plazas, como la que tengo acá atrás, te pegas un corchazo, porque estás solo. O sea, lo más importante realmente es aprender del camino, es disfrutarlo. Es como que vengas y yo me acueste y estoy pensando en una canción que hicimos o estoy escuchando una maqueta y me emociona y vuelvo me traslada a lugares, o sea, tener una apertura genuina con las cosas que te están pasando, poder conectarte. Yo creo que eso es lo más importante, que conecten. Después todo el resto, además, o sea, si no ahí nos empezaríamos a meter en discusiones muy complejas como ¿qué es el éxito? O qué es lo que te hace feliz dentro de esto. Y cada persona va a tener su propia respuesta, pero me parece que lo que tiene que ser el éxito para una o para uno es desarrollarse y crecer, y eso lo haces en el camino. Y obviamente vas a tener que poner laburo, vas a tener que ponerle horas, vas a tener que ponerle cabeza, vas a tener que dejar de hacer cosas, por hacer cosas de la banda, tomártelo con seriedad, pero que no te pases de rosca, disfrutarlo, tomártelo con la necesidad, obviamente, para que las cosas pasen, y que si no pasan, probablemente hayas aprendido 1,5 millones más cosas que si hubiese pasado lo que vos hubieses querido que pasara. Entonces, a eso le sumaría intentar no tenerle expectativa, simplemente conectar. Si lo haces de una manera genuina, tarde o temprano, seguro que va a pasar algo increíble, o sea, de lo que sea, ¿no? Pero sí. ¿Y cuál sería si... O sea, mi pregunta iba más, o sea, sí, entiendo lo de divertirte, no ponerte expectativas y todo eso. eh, lo cual es... Así tendría que ser cualquier proyecto que encares en la vida, lo prácticamente. Pero mi pregunta iba más por el lado de... ¿O más de gestión? Sí, o sea, ¿cuál sería como el núcleo central de tu charla? O sea, ¿cuál sería como el mensaje principal que das en estas charlas que das como de involucrar la comunicación de un proyecto
con con esto de perspectiva de género que le podríamos decir? Bien, lo primero es, primero que nada, la conexión con uno, Ujú, divertirse y aprender. Eso es lo primero y lo voy a conectar con lo que dije anterior porque es fundamental. ¿Para qué es ujú. fundamental? Para elaborar el propósito. Y no estoy diciendo escribite la misión y la visión. No, el propósito, tu propósito. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres comunicar? O sea, eso es lo primero, porque si no vas a empezar a tirar flecha para todos lados. Entonces, lo primero es empezar a conectar con el propósito del proyecto, alinearse con el resto y ver realmente, porque no, los proyectos no sos solamente vos, o capaz que sí sos vos como solista, pero también te vas a tener que contratar músicos, vas a tener que tener un equipo de trabajo eventualmente, y no podés trabajar con alguien con el que no compartas un propósito. O sea, es imposible. En un momento va a ser un ruido por algún lado. Entonces es súper fundamental primero entender el propósito, después localizar y generar objetivos al corto plazo para evitar frustrarte. Entonces decir, bueno, a ver, yo tengo estas canciones, las quiero grabar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer maquetas, tengo que ensayar, tengo que buscar una sala de grabación y tengo que buscar un productor. Esos son los pasos. Bueno, voy hasta acá. De acá a acá, pero cortito. No es tipo, wow, ya tengo toda mi planificación del año, no sé qué. Imagínate la gente que hace eso y en pleno año de pandemia que se pegó un corchazo. ¿Entendés? Es imposible. Y además en tiempos como ahora, donde las cosas son tan efímeras, no podés planificar de esa manera. Entonces, lo importante es tu propósito, objetivos a corto plazo, y ahí obviamente empezar a trabajar lo que tiene que ver con las alianzas y las involucradas, o las involucradas, obviamente, porque ahí también entra la parte de disidencia. Me parece que es imposible plantearlo, la perspectiva de género, sin incorporar a las disidencias. Sí. Y alianzas tiene que ver desde muchas perspectivas, desde quién es tu equipo de laburo, o cuánta representación tiene, ¿no? Aplicar la perspectiva de género a tu equipo de trabajo, cuánta parte de tu equipo está conformado por mujeres o por disidencias, qué estás haciendo como proyecto para promover o no. Nosotros es una cosa que hacemos que no la hacemos porque nos nace, porque nos parece importante, que es que cada vez que tocamos intentamos buscar algún proyecto que esté bueno, que nos copie, que sean de pibas o disidencias, y invitamos. O sea, en el Plaza Mateo fue Amiga, que está buenísimo, y después fueron las amigas Las Mantarrayas, que fue en el toque anterior, que fue el de Blast, eso todo en el 2020, fueron esos dos que como que explotaron. Y nada, es súper importante eso, porque, o sea, primero compartís un rato que está de más, después compartís vivencias, y después intentar generar espacios seguros también. Eso es fundamental. A mí el día de mañana escriben a un Melanie o algo y donde dicen que vivieron una situación desagradable y nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto, porque no es nada increíble, porque lamentablemente acá pasa un montón. Y acá hay mucha gente que mira para un costado. Y es muy difícil, obviamente, porque es un tema muy sensible, pero acá el año pasado explotó Varón el Rock. Y Varón el Carnaval, y Varón en la fotografía, Varón el tatuaje. O sea, tipo, terrible, todos los scratch que salieron. Y vos los lees y decís, bueno, es verdad, puede ser que alguna sea falsa, pero sinceramente, vos siendo mujer o disidencia, sabés que, porque no hay nadie que no haya vivido, lamentablemente, una vez un caso así. Entonces es imposible no empatizar. Lo lees y decís, sí, sí, a mí me pasó lo mismo cuando tenía 11 años, a mí me pasó lo mismo el año pasado, a una amiga le pasó. Entonces, yo creo que desde la gestión del proyecto es importante adaptar esa perspectiva desde un lugar del propósito sano. No hacerlo por un hecho mercantil, por ejemplo, que eso es difícil. A veces, capaz que a nosotros nos habrán dicho, ustedes solamente invitan banda de piba para quedar bien. Yo tipo, no, mirá, la verdad es que yo si fuera una banda que está desarrollándose todo, me encantaría que otra banda de pibas me invitara. Me encantaría estar en el backstage y cagarme de risa y compartir cosas. Me encantaría, porque toda la experiencia está buena. Me encantaría conocer músicas que no conozco. Y de esa manera solamente es compartiendo el escenario. Entonces, tiene que ser desde una parte, por eso digo, la importancia del propósito, ¿entendés? No hacer nada por la parte mercantil o por la responsabilidad social empresarial o por la cuota, ¿entendés? Ni siquiera por eso, si bien la cuota es necesaria, hacerlo por el propósito. Por eso vuelvo al eje, propósito, divertirse, no poner expectativa, y que lo que más te importe sea desarrollarte como persona. Lo que creces teniendo una banda es increíble, lo que aprendés hablando y trabajando con otros es increíble.
¿Y cuál es el propósito de Niña Lobo? Ah, wow, esa es Lo que pasa es que el propósito va... El propósito es, yo creo que llorar, reír, putear a la vez, eso es el propósito. Que si me agarra un académico del diseño de proyecto me caga a piña, ¿no? Pero creo que el propósito es expresarse todo el tiempo. Es lo que buscamos, y es que es lo que genera lo genuino de la banda también. Es decirte cómo me sentí, ¿sabes qué? Sí, grabo una canción que dice dos palabras chotas, es como me siento, vos ya está. Y lo soltás. Obviamente, sí, un trabajo y buscar la expresividad máxima de la canción, pero es expresarse. Es lo que nos importa. O sea, a mí es como que yo siento que Niña Lobo me ha ayudado a llorar más de lo que he llorado en 5 años. Y a todos nos pasa lo mismo. Me parece que eso ayuda mucho. Y la verdad que acá en Paraguay se da algo similar con el tema de los scratches. Es como que en la pandemia hubo bastante tiempo como para escrachar gente que merecía ser escrachada. Y también se dio como la discusión de que un festival de acá fue como que explotó. Coincidentemente también era de la misma marca en la que explotaron allá ustedes. Eh, no incluyeron prácticamente mujeres en el festival, en el line-up, y se dio como una discusión importante en ese momento. Y nada, quería saber nada más cómo es allá en Uruguay el tema. Bien. O sea, allá, por ejemplo, pregunto porque desconozco perdón por la ignorancia, ¿ustedes tienen una ley de cuotas? ¿Tienen un proyecto de ley de cuotas? Nada. No. No. Ok, Ni bueno, cerca. acá hay un proyecto de ley de cuotas principalmente que se quiere aplicar a lo que son los festivales de la convivencia, los festivales públicos, ¿no? Los que se manejan con dineros públicos. Primero entendiendo que desde el Estado tiene que haber tiene que haber políticas de género, políticas de inclusión y diversidad, en fin. Entonces, lo que pasa acá es que en realidad falta muchísimo, mucho, y claro, a veces es imposible de controlarlo en los festivales que se manejan a través de fondos privados. Sí. Yo creo que acá, en lo que tiene que ver con festivales masivos, hay como un vago intento falta mucho, y a veces que contratan a una mujer y la contratan tipo ahí como a- ahí, con esfuerzo, ¿viste? Eh, la verdad que es algo que se tiene que trabajar mucho, se tiene que trabajar en varios planos. Creo que hablamos, ¿no? El tema de las referentes, de naturalizar, ver a mujeres en un escenario. También acá, a ver qué pasa. El Pincel Rock fue la cuna de la creación de un imaginario colectivo muy machista, donde estaba el escenario, ¿no? Donde estaba el pibe ahí, no sé qué, cuánto, y abajo estaban las groupies, ¿no? Las que querían estar con los pibes y que los deseaban y no sé qué. ¿No? Como una cosa muy similar a la religiosa, ¿no? La trola, ¿no? La que no sé qué. Y arriba estaban las musas, ¿no? Las musas inspiradoras, no sé qué, santas, no sé cuánto. Y eso fue muy tóxico porque hubieron pocas bandas, hubo poca representación en el 2002, 2003, 2004, hubo muy poca representación. Vendetta, me acuerdo que era una, y estoy segura que me están faltando un montón. Imagínate, si yo que tipo tengo 26 años y me faltan un montón, o sea, realmente las generaciones nuevas, peor, ¿no? Y yo creo que eso que pasó fomentó una cosa en el imaginario colectivo que tiene que ver con la imagen del rockero y todo, que también habla un poco como esta cosa del escenario, de lo que del ego, de machismo, ¿no? Tipo la construcción del ídolo, de soy intocable, hago lo que se me pinta la gana, me llevo minas atrás del back y me chupa todo un huevo, ¿no? Tipo, abuso del poder de una persona que se ve vulnerable ante esa idolatría que tiene conmigo, y eso pasa mucho. Entonces, yo creo que el Pizarro Rock fue muy nocivo en ese sentido. Obviamente estamos muy lejos de una construcción de perspectiva de género. Lo que pasó el año pasado es que hubo mucho más representación y, bueno, nada, no te va a gustar. También invitó a Flo Núñez, que además Flo, además de ser una cantautora increíble, es de Rocha, es del Departamento del Interior. Después, bueno, Eli invitó a la Sermo Cocoa, que son increíbles ellas. Después, bueno, estuvimos nosotros invitamos a Ernesto, pero nada, de alguna manera hubo mucho más representación. Y eso se vio en algunos comentarios, todo el streaming, obviamente, pasó de todo. Yo creo que es un trabajo muy arduo y que es muy constante, hay que tener mucho cuidado con lo que son los fondos públicos.
porque es plata de todos y de todas y de todos, y me parece que es importante bajarlo a políticas de género, es fundamental, o sea, no debería discutirse, el tema también es qué pasa, ¿no? A quienes le exigimos de las organizaciones privadas. Y también lo que pasa es que acá hay como una escena de underground que está súper buena, que bueno, nada, ahí también se ha logrado una mayor representación, pero también ha pasado obviamente, scratches pasa en transversal, y han pasado muchos referentes, han sido escrachados. Es complejo, o sea, pero en Uruguay es eso, tenemos como un proyecto de ley de cuotas que se está trabajando y se discute mucho, lo discuten mucho los colectivos, que son los que realmente ponen el cuerpo ahí. Yo ahí no me siento con mucho derecho a decir nada, porque no estoy en esas discusiones y todo eso, entonces me da un poco a un costado, pero hay gente que sí que está trabajando fuerte. Así que nada, esperemos que en realidad la ley de cuotas, si bien puede ser discutible, que sea un impulso de algo que después se logre naturalizar de otra manera. Lo que pasa son cambios culturales y estructurales que van a llevar tiempo y hay que, ¿no? Claro. Respirar un poco y... Y sí. ¿Y cómo se sienten ustedes dentro del ecosistema de la escena uruguaya ahora mismo? Es raro, porque me acuerdo que en varias entrevistas ya veníamos diciendo, que claro, como que Niña Lobo es como que no se siente, o sea, nos ha pasado que hemos leído comentarios de no, Niña Lobo, no sé, como, agarra, por ejemplo, tocamos en el Montevideo Rock, la versión de streaming después del Pilsen, ¿no? Y era como, otra vez Niña Lobo, que son famosas. Era tipo, ¿pero qué me decís si yo iba a tocar en esto antes? O sea, no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Como que a veces es como que nos dicen que somos mainstream o algo así, es como, ¿lo qué? Y, a ver, como que la escena en sí, yo hay una escena indie de acá que evolucionó bastante, que yo la curtí muy de afuera, y creo que las otras en sí la curtimos como también un poco de afuera. Lo que pasa es que no nos casamos mucho con nadie también. Pero a la vez, o sea, sí nos involucramos con proyectos independientes todo el tiempo, porque me parece la forma y además son los que más nos gustan. O sea, vamos a tener mucho más gustos en común y nos va a gustar más la propuesta que tengan los artistas independientes, eso siempre. A mí en realidad yo soy alta fan del do it yourself y del do it together, o sea, me parece increíble. Acá se dio un festival que se hizo por pila de años, se llama Picha Convention, que era Durazno y Convención, Convención, eran dos calles, y estaba Ujú. buenísimo todo el sistema que tenían, porque los que tocaban al otro día o el otro año después trabajaban en la barra y otros vendían el merch y otros hacían otro tipo de gestiones. Entonces ahí lo que pasaba es que vos pasabas por toda la cadena de producción, que es para mí lo que tiene que tener una escena. Tiene que tener empatía, tiene que tener colaboración y sobre todo tenés que aprender a hablar diferentes idiomas para el día de mañana, si te pasa algo que te viene, no sé, te habla una disquera de Japón, te invitan a un festival, te hablan de Chile para viajar, te hablan de no sé qué, vos ya más o menos tengas ese idioma curtido y que puedas defenderte, que no te caguen, porque prácticamente es eso. Entonces, y además me parece que también es un lindo ejercicio, porque vos estás poniendo horas de laburo y el otro también. Entonces vos cuando toques vas a saber que ese día vas tranqui, que hay otra persona que carga los equipos, que hay que no sé qué, y al otro día vas vos a laburar y vas a laburar para el que te esté tocando. Y es algo lindo, pues tipo, mirá qué más. Y es una forma, son eso, manifestaciones de las formas colaborativas. Muy bueno. ¿Y ese es como el festival modelo, podríamos decir, ahí del Under? ¿O hay como...? Bueno, el Pitch and Convention ya no se hace más, pero fue, sí, acá está, por ejemplo, pues estuvo Pitch and Convention muchos años, el Festival Bola de Nieve, que nosotros participamos, que está buenísimo, también que se hace como es como que te diga, un teatro barrial, que tiene como una parte de escenario arriba y abajo tiene como un piso, entonces arman como dos escenarios y hacen como una propuesta. Eso, sí, después, bueno, acá también se trabajó mucho, se hizo mucho, que ahora no sé bien en qué está, el Contrapedal Fest, que era como la primera plataforma que también empezó a traer bandas como Las Ligas, por ejemplo, y empezar a mixear con proyectos independientes acá. Además trabajan en sello y bueno, está como súper interesante. Y a ver, tengo miedo de estar olvidando de algunos medio clave, así, de festivales como independientes, pero creo que hasta ahora son esos.
Este, Lo espero que no me, cagarla. lo que me llama mucho la atención y me gusta hasta la idea, o sea, si tuviera una banda me gustaría estar en una movida así en la que tipo se van rotando justamente. Tipo, estás en la barra como me dijiste, estás vendiendo el merchandise en una edición, en la siguiente tipo te toca, bueno, estar en otro lugar y es como que se van rotando y están, o sea, me parece buenísimo ese El concepto. modelo está buenísimo. Hay un Sí. documental muy bueno chileno que se llama Es por la música y pasa un modelo muy similar. Esos fueron referentes acá de varios sellos, como que fueron como los primeros sellos independientes. Salvador García, por ejemplo, es un referente acá que también organizó otro festival que se llama Anatema. Y el loco es gestor cultural y tiene una parte, como tiene mucho conocimiento en derecho de autor, y es muy crack, muy crack, muy crack. Y Salva fue como el que lideró un poco toda esa escena. Y él fue como con otros más, fueron los que fundaron Esquizodelia, que fue como el primer sello de independiente. Ni siquiera me animo a decir indie porque era más variado. Después estuvo Estampita Records, que también se empezó a unir un poco. Después Fauna, después hay algunos más, unos cuantos más, y nada, o sea, esos fueron como los que encabezaron. En un momento se empezó a volver como eso, no viable, porque la gente se cansaba, el tema del compromiso. Pero bueno, eso es un modelo de colaboración que si no se ejercen entre un colectivo conformado por varios proyectos, tiene que ser por lo menos entre dos o tres bandas amigas. Y eso está de más. O sea, nosotras lo hacemos y lo aplicamos en nosotras. Nosotras, hace un rato yo estaba con la planilla de merch. Las chiquilinas están mezclando y están desarrollando el arte. La otra está haciendo, bueno, porque ¿qué pasa? Todo esto del merch nos empezó a pasar que había un montón de personas del exterior que nos estaban diciendo, oh, nosotros queremos colaborar también, tipo, tocando la puerta. Entonces tuvimos que desarrollar también como toda una opción que es de pagos por PayPal, que es como un digipack, donde hay maquetas viejas, hay un diseño en calidad como para que las personas puedan imprimir las remeras, después tiene un montón de cosas más, y bueno, y Cami está con eso, y Isa está con otra cosa de los proveedores, y es un poco así, o sea, tenemos manager que tampoco vamos a recaerles todo el laburo en ellas porque hacen inversión de horas muchas veces, o sea, no, es un sistema, somos como una cooperativa, entonces claro, digo, a veces no cobran lo que deberían cobrar realmente, o sea, lo hacen por amor, entonces, nada, hay que hacer las cosas uno mismo para aprender a hacerlas. Y eso me parece es un modelo que va a seguir hasta un buen tiempo, y está bien que sea así, o sea, es necesario, es como ganarte un poco el espacio, pagar un derecho de piso, hacer sustentable el proyecto y el día de mañana involucrar más gente a que se cuelgue a laburar, obviamente, y que todos tengan su remuneración. Pero hasta ese entonces, remar A tomar nota y remar. a tomar nota, hay gente del chat, hay Mati que está en el chat, hay gente de nuestra mini escena Ay, qué que... amo. Mati, sí, Mati no se escribe pila. Sí, sí, Hola. sí. No te conozco personalmente, pero te quiero. No, todavía dice que no supera que Cami es médica, dice. Es un tema. Y, a ver, me dijiste que la música de Niña Lo se puede describir como con una palabra, Feliz feliz-triste. triste. Sí. Yep. ¿Y cuáles serían como tus canciones feliz-tristes favoritas? De Niña Lobo. No, no, Ay, así en general. ah. Me mataste. Bueno, a ver, feliz triste. Hay una que nunca me sale bien el nombre, que es de una artista que se llama Ainda, que se llama Mare Magnum. Creo que algo así se llama la canción. Esa es una canción filitriste, pero es terrible, te hace mierda. Después hay otra que está buena de cómo se llamaba. Para que mi cerebro, ¿no? A esta hora. Ay, bueno, hay un montón de temas de Conociendo Rusia que están increíbles, que me parecen súper felitristes. Después, Jordan de Taylor's Problems, sin ir más lejos, yo creo que bastante feliz triste. Después está Del Mató, por favor. Ahí, o sea, no me da libre streaming. Pero hay de todo, ¿eh? Sí, yo escucho música muy variada, lo que pasa, pero esas son como. Sí, sí, son las que te hacen llorar y por suerte te hacen llorar, porque si no te hicieran llorar las canciones, uno viviría hecho un bicho. Y sí. Y sí, hablamos bastante del Mató de Sandy, que estuvo en fin de año, la última canción que sacaron, ¿verdad? ¿Y cómo fue la experiencia de laburar con él?
Ah, wow, fue increíble. O sea, yo había tocado con Martín Rivero, es el ex líder de Astro Boy, y nada, tiene un proyecto solista que está buenísimo. También tocó en Núcleo Distante. Yo había tocado con él, me invitó para tocar algunos temas en la bata en un show. Y tal, las chiquilinas fueron, todo. Entonces, claro, después, ese, qué, birra, coso. Y llegamos al apartamento de Isa, de la bajista. Y Cami nos dice, vos, Santi tocó domingo y la subió 2 veces. Y todas quedamos así, tipo, lo ¿qué? Porque además, ¿qué pasa? Nosotras, como 2020, gracias por tanto, 2020, íbamos a tocar con el Mató, acá, en Uruguay. Íbamos a tocar en el Soder, iba a ser un toque increíble. Y tal, obviamente, en mayo de 2020 se canceló toda la mierda, entonces perdimos esa oportunidad de conectarnos. Y meses después, Santi como que encontró la banda y se enamoró, mal, zarpado, un crack. Y, nos pusimos a llorar ese día, no podíamos parar, estábamos tipo pizza, cerveza llorando. O sea, y además había un amigo mío que había ido a acompañarme y estaba como mirando toda la escena esa intensa afuera, estábamos, sé qué mirá, ese cuánto. Y Johnny estaba como, ok. Y bueno, nada, ahí lo que pasó fue que empezamos a terminar de componer fin de año y todo eso. Entonces dijimos, invitamos a Santi porque hay una parte de voz que está re buena, no sé qué. Y ahí lo invitamos y se colgó y ya la otra semana estaba yéndose al estudio a grabar y fluyó increíblemente. Fluyó divino. Fue la verdad que él fue súper colaborativo y súper abierto, sin ningún pero. La verdad que fue una experiencia que a veces te pasa, ¿viste? Es una banda que escuchaste toda tu adolescencia y tenés miedo que el día de mañana tu ídolo sea un forro. Te pasa, inevitablemente. Sí. Y la verdad que Santi, obviamente que no es un forro, Santi es un oso de peluche. Es lo máximo, es solidario, colaborativo, nos da para adelante, hablamos, o sea, es un crack. Y a principio de este año, en marzo, él vino con su proyecto, con el solista y con la banda, que estaba Pipe, después estaba Pablo Mena, que es el percusionista del Mató, y después los bajistas siempre van variando, a veces está el Chicho de Bestia y a veces acá estuvo el Monty, que era otro amigo de ellos, y vino para acá y no sé, fue como el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida, y nos subimos a tocar con él. Al principio iba a ser solo domingo, después le dijimos, dale, Santi, vamos a tocar fin de año, no sé qué, sin ensayar nada, y ahí fuimos y fue increíble, nos gozamos. Así que fue hermoso, fue una experiencia hermosa. Santi Corazón, entonces. Tremendo, el crack mundial. Lo Y, máximo. y si bien Niña Lobo así tiene re poco tiempo de existencia, ya pasaron por varias cosas, ¿verdad? ¿Cuál puedes decir que así fue la experiencia más loca que tuvieron de todas por el momento? ¿Qué te acuerdas? Bueno, lo de Santi fue súper loco. Bueno, a ver, ahora me acuerdo. En el 2019 tocamos era un festival como público que se llamaba Arte Juventud, que se hace todos los años, hacía en cada departamento del país, en un departamento diferente, en el interior, como para incentivar la integración entre artistas locales y artistas de la capital. Entonces, nada, como que iban artistas de todos los departamentos, increíbles, como una especie de fiesta. Y ahí son en la plaza principal, ponen 2 escenarios, tipo tal Lollapalooza, uno enfrentado y tal. Y nosotras nos habíamos postulado y quedamos seleccionadas. Y me acuerdo que estábamos tocando Casa Deshabitada, Ujú. que es una canción más triste que no sé, o sea, es para llorar, hecha bolita, de llorar fuerte. Y en un momento yo veo así, yo estaba atrás, no veía nada, las luces ves una mierda, pero en un momento estaba así, veo la gente saltando con un nivel de euforia. Y era como increíble, ¿no? Eso fue rarísimo. Todo el fin de semana fue re bizarro porque eran 2 días de coso y yo tocaba con otra banda el otro día, entonces como que no, las gurisas se quedaron tipo en una carpa, se les inundó la carpa. Después, tipo, había gente hablando de drogas en la carpa al lado. Era como una cosa muy satírica, pero creo que lo más loco fue eso. O sea, estábamos tocando y la gente saltando, así como otra dimensión. Fue muy bizarro, pero estuvo muy bueno porque conocimos un montón de gente y también es un tremendo training.
Yo sé que no es lo ideal tocar sin prueba de sonido y todo, pero esto era como chorizo, ¿viste? Bajaba, subía, subías. Y eso también es lo que te curte, entonces yo diría que se toque en Paysandú, es todo mágico. O sea, mientras tocaban una canción en la que tendrían que estar todos como cerrando los ojos, estaban haciendo todo lo contrario. Pogo, estaban haciendo pogos y estaban saltando como unos desquiciados. Yo no sé si era que todos estaban de merca o qué onda, o era el nivel de euforia, pero fue como. Ah, yo no me lo olvido más, no. Nos cagamos de risa. Peor además uno de los peores toques que tuvimos, ¿no? Después yo miraba, yo no usaba metro en vivo, entonces dependía mucho cómo me había despertado ese día, si estaba muy nerviosa, si estaba cansada, no sé qué, lo tiraba para atrás, y si estaba ansiosa, lo tiraba 25.000 BPM para adelante. Ah, no, horrible. Aprendí, aprendes. Con unos amigos acá tenemos así una fijación importante con Uruguay y pensamos luego ir así alguna vez cuando se acabe toda esta mierda. Por No te digo ni favor, siquiera, no te digo, coordinamos. ni siquiera te digo esto para caer bien, o sea, de verdad había ya planes, así que estábamos hablando hace rato. Lo que quería saber es, o sea, decir un poco por qué Uruguay es el mejor país. Ay, la puta madre. Primero porque tenemos que tirarnos a temblar. Y después somos un país bastante buena onda, o sea. Y yo qué sé, tenemos la Rambla. Estamos bien, tenemos buenas bandas, no sé, es como que funciona bien, ahí está amistoso. Lo que pasa es que acá lo que tiene que está bueno es que somos pocos, tiene un montón de cosas negativas, pero eso hace que en realidad te puedes cruzar a cualquier artista de esos que vos capaz que de afuera los ves, no sé qué fulano, ¿viste? Cuando mirás a alguien y dices, este ser humano no caga, ¿no? Y, y acá es como que está todo bien, incluso, o sea, hasta con la casta política pasa, o sea, imagínate. Pero más es como que somos un país buena onda. Lo que tenemos que para mí está de menos, es como que el uruguayo es como medio, no baila desquiciado como el argentino, por ejemplo, la Argentina, ¿viste? Es más tímido, es más vergonzoso, pero yo calculo que es un tema cultural. Yo lo que les repropongo hacer, porque yo casi no conozco la escena allá, ahí armate un hilo, invita a todo el piberío, y nos vamos pasando bandas. Yo tengo pila de bandas para pasar acá, y me gustaría que me pasaran ustedes, incluso si Ujú. son músicos, pasen y armamos un hilo y lo dejamos ahí, o armamos un drive y vamos pasando. Pero me parece un hilo de Mary está bueno también, y ahí nos vamos difundiendo y todo. O sea, acá hay un montón de bandas para hacer cosas, y a mí una cosa que me interesa mucho, me importa mucho, y que es lo que intentamos hacer también, es, al menos nosotros tenemos una fijación también con la Fin del Mundo, ¿viste? Con una banda de Argentina, y queremos el día de mañana traerlas a tocar acá. Entonces, por favor, tipo, hagamos intercambios, o si ustedes se quieren venir, Ujú. les pasamos los piques de los lugares, se organiza algo, se hace algo. O sea, acá hay un montón de proyectos, incluso el INJU, por ejemplo, que es como el Instituto Nacional de Juventud, tiene una parte como una especie de hostel, tipo gratis, dependiendo de, obviamente, del proyecto cultural en el cual se marque la avenida, pero se coordina todo, o sea, bienvenido sea. Esto cuando se levante la pandemia hace una fiesta, así que, pero hagamos eso, hagamos un hilo mientras, y nos vamos intercambiando cosas. Yo estoy re Sí, para eso. porque justamente mi siguiente pregunta era que por alguna razón así, razones en la vida, acá no nos llega tanta música uruguaya que digamos, es más que nos llega la música de Brasil, de Argentina, tipo es lo que A más se nosotros nos pasa lo consume. mismo, los grandes, ¿no? Tipo Brasil, algo de Chile, Sí, sí. Y pero mi pregunta era obviamente, o sea, ¿qué hay de emocionante en la música uruguaya ahora mismo? bueno, yo, a ver, de lo que más estoy curtiendo, y Flor Núñez, una sensibilidad de la concha de la madre, me encanta. Después, obviamente, de Telos Problem, que vengo hablando hace rato, y es más, vine con la remera porque soy re fan. Y es más, ahora que se reactivaron los shows después de 3 meses de quietud, en realidad el viernes los voy a ir a ver, así que estoy re contenta. No, de Telos Nice. Problem, la verdad que es un bandún. Después, no sé, a mí me gusta mucho el proyecto de Martín Rivero. Después está Eros White también, que hace cosas pop, ahí es mucho más jugado. Después está Alfonsina también. Alfonsina es una artista uruguaya que llegó a Lollapalooza de Argentina, en el medio mismo line-up que Jorge Drexler. Bueno, después está La Foca, a ver, La Mujer Pájaro también. Hay un montón de proyectos que están súper buenos y nada, o sea, la emoción está en la identidad que cada uno tiene, y sobre todo creo que es algo que vamos a compartir, ese tema como la identidad rioplatense.
y latinoamericana. Hay muchas cosas que son muchas influencias en conjunto, entonces es la interpretación propia en base a eso, y me parece que eso también está bueno. Es que los latinos tenemos eso que le da sabor y, y condimento. Sí, totalmente. Y, y eso más que nada, Julia, o sea, en serio, gracias por tu tiempo, tus Oh, por palabras. favor. Ay, no, olvidate, un crack, o sea, nada, yo soy la agradecida, somos las agradecidas, las chinas, vuelvo a remarcar, estamos todas hasta las manos, pero estamos todas como con muchas cosas, pero realmente que mandan beso y estamos todas muy agradecidas, espero haber podido representar bien. Quedo a la orden, o sea, mi mail, si querés, no sé, yo ahora no puedo escribirlo acá porque no sale en el coso, pero por favor, pasalo, armate ese hilo. Yo Sí, estoy no. medio loca De hecho últimamente, que pero ya, armalo, por favor. sí, ya. El trabajo ya está hecho, es pasar más el link. Eh, es así. O sea, porque de todas las... es muy loco que tiraste un montón de nombres que así, pero... No sé, me es así... Esta sacó así Como el de perrito. una página ¿cómo es? Como de banda Indie Generator Name. Así me fuiste No, tirando así un montón de tremendo. nombres. No sé. No sé, me dio esa sensación así muy loco. En serio tengo que ahondar. O sea, es muy Por loco, no favor. sé, no sé Y cómo. lo que necesites también, si querés entrevistar a otro uruguayo o uruguaya, eso es comentarme y no, se hace la sinergia. Así que obviamente estamos para eso. Y al revés, o sea, por favor pásennos cosas también para alimentarnos y retroalimentarnos, porque yo no conozco de la escena y me da vergüenza. Y de hecho, antes de venir era como, qué vergüenza, no conozco nada de la escena y yo voy a ir a hablar es como que no tiene sentido. Así que, por favor, ese hilo o lo que sea y sigamos en contacto y de eso se trata de nutrir. Así que de verdad, muchas gracias a vos por el tiempo y por la invitación. Muy No, feliz. por favor. Y espero que pronto podamos tenerte por acá con toda la banda. Si es posible con el álbum nuevo ya acá. Tipo, uf, Cuenten así. con eso, vamos a hacer todo el esfuerzo. Y bueno, cuenten también si quieren bibliografía o algo de gestión, también lo pongo sobre la mesa, lo pongo en las órdenes. Y sí, así te tiro ya algunos nombres acá. Mati Sí. está con todo ahí en el chat. No, no hace falta ni que anotes, pero te digo así. Las bandas ahora, las más calentitas, las que están así, las más... No sé, mis favoritas en cuestión así... No es porque Mati está acá rompiendo en el chat, porque en serio, los proyectos en los que este niño está metido es Ah, así, palabra mayor, está siendo como un gran referente. Mati, tendrías que estar escuchando su laburo de él, como, tanto como solista como su proyecto con los Olis. Eh, hay un proyecto. Hay un proyecto que se llama Trio Blue, que fue justamente el último video que hice en el canal de YouTube, tipo en Buenos Oídos, vas a encontrar el último video subido es así, la reseña del último álbum de Trio Blue, que es como un proyecto instrumental, así, wow, que tira como experimental, para... más para la pata. O sea, realmente el término que usan es música de cámara, es como música orquestal, Oh, pero wow. con pocos integrantes. Están ellos así que sacaron para mí uno de los mejores álbumes de este año, así ni siquiera te digo de Paraguay, sino que así a nivel mundial te diría, es increíble este álbum. Después está Darlings también, que justamente la escena es tan chica acá que así de repente tenemos esto de que hay personas que tocan en los mismos proyectos y son todos buenos, así otra vez. De Darlings está Mar Pérez, que ella también está en Trio Blue. Es un proyecto así medio tirando al... Es como nuestra versión de Beach... Lo que no tuvimos Beach Boys acá en Paraguay en el 2021. Sería como esa la definición rápida de ellos, ¿verdad? Está también de Crayolas, te diría. De Crayolas vi la entrevista que le hiciste a William, A ¿es verdad? Walter. A A Walter. Walter. Sí, sí, sí. Es un proyecto que Ya te va, dije que era mala va. con los nombres por las dudas. Después está el culto casero que así se proyecta a ser como la banda con mayor proyección internacional, por ahí te diría. Es así, esa banda tendrías que estar escuchando. Así, si es así te digo, así, bandas paraguayas, probablemente una de las bandas que tenga más reproducción que te encuentres en Spotify sea El Culto Casero. También, híjole, ahora estoy como nublado, pero sería eso. Ah, está Cassette, cierto, está Cassette. Cassette que es... La particularidad de ese grupo es que
vienen de una ciudad que no es así. Es como una banda que la pegó, pero no son necesariamente del área metropolitana. O sea, no son ni de Asunción ni de los alrededores, Ah, sino que es como del interior del país y es como muy loco como igual, como que existe una escena fuera del centro. Es algo como que tienen no, esa está particularidad. buenísimo. Y en Argentina, que hay un sello y tremenda movida en Bariloche, imagínate. En Bariloche. Qué loco, eso no sabía. Sí, tengo que investigar un poco más porque vino una banda en el marco de un programa hace tiempo y eran de esta movida de Bariloche y ¿sabes lo que se sonaban también por eso? O sea, me parece que al contrario, hay que tipo mambiar y también para de alguna forma que ellos también puedan desarrollar también la escena en todo su conjunto ahí, que bandas vayan, que bandas vengan, que armen, porque eso también ahí se arma todo, una infraestructura, lugares para tocar, o que los clubes sociales u otros lugares que puedan oficiar de empiecen a ver que tal, la movida está buena, que es cuidada, que es profesional, o sea, al contrario, ellos tienen un rol re importante, así que, me anoté un montón de nombres, pero por favor hagamos ese hilo, pásenme. Sí, Y yo les está paso, o sea, hacemos eso, reciprocidad. los Tremendo guays. quilombo ese hilo, pero bueno, le damos. Y eso, en serio, gracias Julia No, por favor. por todo y nos estaremos hablando Choque de eventualmente. puñitos así, tipo, lejano. No, por favor, un placer y lo que necesiten las órdenes y gracias nuevamente también por la invitación y nada, por el tiempo y un crack. Marca también que hace la grabación de la cumbia. Tremendo. Gracias. Nos vemos, Julia. No, por favor. Cuídense. Buenas noches. Dale, dale. Chao, chao.